Bueno, pues continuamos con ustedes, vamos a hablar del verano, vamos a hablar de la vista, vamos a hablar de ojos, vamos a hablar de muchas cosas que aunque parezcan nimias, son muy importantes, porque hablamos del bronceado y la importancia, por ejemplo, comentábamos ayer, de proteger nuestra piel con una protección alta, hacerlo media hora antes de ir a la playa o a la piscina, ir renovando esa protección. Pues con los ojos pasa exactamente igual. Doctor, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? lo Buenos días, importante para los ojos en verano es mantener una serie de cuidados mínimos. Y vamos a empezar, si le parece, por las gafas de sol. Sí, Porque no es un capricho. no es un capricho, pero hay que tener mucho cuidado con las gafas de sol. Bien, ¿Por qué? ¿A qué me refiero? La función de las gafas de sol es aportar un filtro. Para los filtros, los rayos ultravioletas los hay, los ve, fundamentalmente los ve. Pero si nosotros compramos unas gafas de sol de cualquier sitio, sin ningún tipo de especificación técnica, en donde no se describan cuáles son las características de esas y no tiene esos filtros, tenemos un problema serio. lo barato es caro, Muy caro. porque nos puede hacer daño. Mucho más daño, fíjate hasta dónde llega, Antonio, que incluso es mejor no llevar gafas de sol a llevar unas gafas de sol que no te están protegiendo. Interesante el hecho de no te pongas unas gafas malas porque te puedes dañar la vista. ¿Y por qué te puede dañar la vista? Porque vosotros sabéis, imaginaros que entráis a una habitación oscura. ¿Qué es lo que ocurre con la pupila? Que es la parte del ojo que se contrae y se dilata. Se dilata. Si nosotros estamos delante del sol y yo me pongo delante un filtro o me pongo unas gafas de sol de una calidad baja, pero que tengan que filtren la luz, Sí. que quiten luz, mi pupila dentro de las gafas se me está dilatando y está entrando más radiación de lo normal, con lo cual estoy provocando más daño que si no tengo gafas, que mi pupila está contraída. ¿Qué sería lo recomendable? Me voy a comprar una gafa, el precio no influye tanto, muchas veces el precio de las gafas de sol está muy mediatizado no por la calidad del cristal, sino por quién firma la montura. Totalmente. ¿Vale? Les explico este detalle porque a veces dices, que me compran unas gafas carísimas. Eso no significa que la gafa tenga la protección adecuada. Sí, a lo mejor las gafas tienen un diseño que vale ese diseño lo que sea, pero una gafa de sol con filtro, donde tengan su registro, donde viene perfectamente especificado su filtro, no son excesivamente caras, no tienen por qué ser caras. Desde la ignorancia, yo me acabo de comprar unas gafas de sol con una protección 400 UV, tanto para los rayos A, como decía, como para los B. ¿Sería una gafa adecuada? Sí, actualmente la graduación que utilizan en la óptica es una escala de 0 a 4, el valor. 0 es prácticamente no filtra nada. En la época de verano se recomienda una protección nivel 3, de una gafa de nivel 3. ¿Nivel 3 qué significa? Que filtra hasta el 18, o sea, solo deja un 18-35% de entrar de luz. O sea, que me he ido a... Está bien, está a bien. las de arriba total, que creo que filtra cerca de un 90 y tantos %. Es importante porque ahora, repasándome el tema de la gafa, la normativa de tráfico también te dice que a lo mejor con unas gafas no puedes conducir. Es decir, las gafas que son de protección 4, que son las que corresponden, son las que se utilizan en alta montaña, por la nieve, son reflejos fuertes, necesitas una gafa. Esa gafa está contraindicando conducir con esas gafas de día. Claro, porque es que eliminas tanto la visibilidad o sobre todo la iluminación que puede ser perjudicial. Pero estamos hablando de gafas, luego, ¿polarizadas o no polarizadas? Vale. La polarización es un concepto totalmente distinto. Una gafa puede tener un filtro perfecto y ser polarizada o no ser polarizada, y lo contrario. Es decir, puede ser una gafa polarizada que no tenga filtro, entonces no hace la función de protección. ¿Qué es la polarización? La polarización es que los rayos, la luz va haciendo ondas, emite ondas, pero no solamente en un sentido, sino en horizontales, verticales, y esas gafas polarizadas actúan como si tú pusieras una valla de un cerco, donde hay tablas, entonces solamente pueden entrar los rayos que van así, los que van así no pueden entrar. Y eso es lo que hace elimina eso, y lo que hace es que sea mucho más confortable la visión. Los niños, ¿recomendable gafas en niños? Yo creo que no. Depende. Un niño, una gafa de sol tampoco... la función de la pupila puede proteger. Lo que sí recomiendo a lo mejor es visera, gafas, porque las gafas en niños pueden ser un elemento de protección, pero quizá en playa, utilizando viseras o protección de la cabeza, sea mucho más eficiente. En cualquier caso, es más estético que otra cosa. En un niño no tiene otra incidencia. Y ahora vamos con otro tema importante. ¿Qué ocurre con aquellas personas que tienen un uso de lentillas habitual? Vale. Y llega el verano. ¿Y van a ir a la playa o van a ir a la piscina? Mira, mi recomendación y la recomendación de la mayoría de los profesionales es que las lentillas no se deben usar ni en agua, ni en de piscina, ni en agua de mar. ¿Por qué? Pues porque ese agua está contaminada con gérmenes, con bacterias. Y nosotros entramos con un elemento que es artificial dentro de nuestro ojo, y esos gérmenes, el calor que está generando tu propio cuerpo dentro del agua, atrae ese tipo de bacterias. Y son muy peligrosas. Pueden provocarte úlceras y pueden provocarte pérdida de visión, pérdida visual.
absoluta. O sea Porque que una infección. eliminamos las lentillas cuando Sí. vamos a disfrutar del mar o de la piscina, Sí. lo hacemos con nuestras gafas de visión normal, que no pasa nada. Y el que sea nadador, pues hay gafas que están graduadas, gafas de natación. Y si por cualquier circunstancia tienes que usarlas, pues sobre todo mi recomendación sería que usaras lentillas de un solo uso y que las eliminaras cuando terminaras, que usaras gafas encima, tu gafa de natación, y que tuvieras mucho cuidado con el manejo de la lentilla, porque es que es fundamental. Es que hemos visto tal cantidad de desastres con el tema de la lentilla que me llevo las manos a la cabeza, ¿eh? ¿Sí? Sí. He visto gente de 18 años perder la visión por una infección. Sobre todo, más que estamos hablando ahora de la playa, pero más que eso, por ejemplo, personas que han cogido y limpian las lentillas con agua del grifo. Las lentillas tienen unos líquidos específicos para su limpieza, para su mantenimiento, y si tú usas cualquier tipo de otro agua que puede estar contaminada y te la vuelves a poner, No, ahí y tienes agua muy calcificada. Exactamente. Es un agua muy dura esta de aquí de Málaga. Sí. Puede producir residuos que te pueden hacer pequeñas erosiones, pero luego lo importante sería, esos residuos, al final, si te hace una erosión en la córnea, eso se recupera totalmente, no es una lesión crónica. Pero si se infecta, entonces sí tenemos un problema serio. Porque esos gérmenes, cuando están metidos dentro de la córnea, que es la parte transparente del ojo, eliminarlos no es tan fácil. Algunos responden bien, pero hay, por ejemplo, la cantamoeba, que es una ameba que puede entrar dentro del ojo, es muy complicado y tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones que pueden acabar en trasplantes. Pues mucha atención a todas esas personas que usan lentilla. La recomendación, evidentemente, en esta época de verano que no pasa nada, es no usarlas cuando se va a la playa, cuando se va a la piscina, y luego la limpieza exclusiva con los líquidos preparados para esas lentillas. No hacerlo con agua corriente ni hacerlo con ningún otro elemento, que eso yo creo que es importante. Y luego hay otra cosa que se produce con esta época estival, que es ese concepto de ojo seco, esa irritabilidad, esos ojos encendidos, ¿no? Vale. Está muy relacionado con el grado de humedad. Gracias a Dios en Málaga la humedad suele ser un poquito más alta, pero en localizaciones donde hay poca humedad el ojo se reseca con mucha más facilidad. Si te digo, es más frecuente que se reseque el ojo por el uso de pantallas móviles y tal, porque el tema de no parpadeo, que en situaciones como el verano. Pero aquellas personas que tienen ojo seco o que ya tienen un tratamiento para eso deben conservar ese tratamiento y deben mantenerlo. ¿Tienes que usar lágrimas artificiales si no tienes ningún síntoma? La verdad, la respuesta es que no. Es decir, no es necesario. Yo no uso lágrimas artificiales, no tengo ojo seco y a mí no me afecta especialmente. Pero a esas personas que sientan como un arañeo dentro del ojo o una sensación incómoda, probablemente se traduce a un ojo seco. Y más que por el sol en sí, es por condiciones de baja humedad o incluso los aire acondicionados cuando están dando directo, los ventiladores, todo eso reseca mucho la superficie. Y no vale cualquier lágrima, es decir, sabéis que estaba escuchando un post sobre este tema y hablaban pacientes de que ellos usaban suero de la farmacia normal. El suero de la farmacia normal no hace nada, es más, puede ser todo lo contrario, puede secar. Hay que utilizar lágrimas artificiales que tienen unos componentes que lo que hacen es que ese agua se queda en la superficie, no se va, porque tiene un componente lipídico. El sentido es lubricar. Exactamente, lubricar, es decir, no mojar. No mojar, yo desde la ignorancia, pero yo sí, creo que totalmente. el sentido es lubricar el ojo, es decir, no es lo mismo, les pongo otro ejemplo, no es lo mismo en una sartén esparcir aceite con un paño porque estás lubricando para cocinar que hacerlo con agua. Exactamente, es el mismo concepto. El agua tú mueves y se seca, y se va. En cambio el aceite se permanece porque estás impregnando una zona con algo que va a quedar. El mismo mecanismo de uso tiene, o sea, el mismo mecanismo funcional tienen las lágrimas artificiales, tienen un componente lipídico, igual que el aceite, que hace que se mantenga sobre el ojo. Luego tienen alguna estructura, hay lágrimas muy caras. ¿Doctor, sufre el ojo más en verano que en otras épocas del año? No particularmente. ¿O no necesariamente? No, pero sí sufre si tenemos ambientes ventosos asociados a sequedad, calor, sequedad y viento. Esos tres elementos hacen que el ojo se afecte porque se seca y se produce una serie de fenómenos y la radiación ultravioleta sobre el ojo produce patologías en el ojo, que son las típicas, la pinguécula, la gente lo llama uña, normalmente, o palmera. Yo lo escucho también en los pacientes que vienen a la clínica, que es que se te pone una zona roja, normalmente es en la parte interna del ojo, y llega a afectar a la zona central. Puede quitarte visión si avanza en el tiempo. Es mucho más típico de países tropicales donde la incidencia del sol es más vertical, pero aquí también se ven muchos casos. Y ese tipo de patología, cuando no es quirúrgica, porque a veces hay que quitarlo, le recomendamos el uso de gafas de sol. En este tipo de pacientes sí deben usar gafas de sol, porque tienen que estar protegidos de esos tres ambientes que son perjudiciales. O sea, para esas criaturas unos días de terral son terribles. Sí, totalmente. Terribles porque el terral es un calor muy seco,
con una bajísima humedad por debajo del 30% y normalmente Sí. viene acompañado de vientos que superan los 30 kilómetros por hora. Exactamente. Esos tres factores, ningún ojo se resiste a secarse. Es decir, ahí no se escapa nadie. Luego es verdad que hay pacientes que tienen patología de ojo seco y la patología de ojo seco tiene como escalones. Lo tratamos con lágrimas artificiales, cuando no funciona utilizamos suero autólogo y utilizamos algún tratamiento con láseres que pueden mejorar el ojo seco. Pero que realmente el paciente que no tiene ojo seco, en ese tipo de situaciones puede necesitar una lágrima artificial. Y cuando hablamos del verano y hablamos de las gafas de sol, no son exclusivas del verano y de esta época. Es decir, las gafas de sol, hay muchas personas que tienen una sensibilidad especial lumínica en su visión Sí. y las van a necesitar o las necesitan Sí. durante todo el año. Y luego nos tenemos que proteger del sol durante todo el año. Es decir, la gafa de sol es un elemento más que decorativo o de vestimenta o de tal. Sí, que lo puede ser, pero también se asocia un factor, son útiles. Son útiles porque es verdad que lo que cambia es la incidencia del sol en verano, que las radiaciones son más potentes, pero en invierno también existe ese tipo de radiaciones. Y la verdad es que no está mal, porque además se ve que hay un factor de protección con las gafas de sol en relación al envejecimiento del cristalino, que se llama catarata. Es decir, eso puede alargar el tiempo de la aparición de la catarata, igual que el uso de complementos nutricionales que hacen antioxidantes, típico antioxidante, el omega 3, típico de pescado, que por cierto, otra de las cosas del verano, asociada al verano, que es buena en relación a esto, es la alimentación. Nosotros tenemos la suerte de estar aquí en el Mediterráneo, donde tenemos una cantidad de pescado con un alto contenido en omega 3, el pescado azul, que es muy recomendable el consumo, sobre todo para pacientes que tienen patología en la mácula o patología de cualquier tipo, porque el efecto antioxidante funciona muy bien en el ojo. Pues interesantísimo, como siempre, doctor Antonio Soler, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Porque es un placer no solo charlar, sino la facilidad con que nos da información y yo creo que ustedes lo captan rápidamente. He leído hace poco, lo trataremos si le parece en otro momento, que incluso se puede detectar por pequeñas alteraciones o derrames en el ojo la posibilidad de que alguien sufra un infarto. Sí, se puede ver. Y me quedé un poco como descolocado. Es decir, a través de una inspección ocular del ojo se puede detectar o incluso adelantar que una persona va a sufrir un infarto. Igual que podemos adelantar que un paciente tiene diabetes simplemente por un fondo de ojo, sin que se haya hecho ninguna prueba, porque estamos viendo cambios. Y los cambios de la hipertensión arterial se ven dentro del ojo. Entonces son factores que asociados, hay determinados factores que te pueden hacer plantearte, no puedes saber cuándo te va a dar, pero te está diciendo que tienes mayor probabilidad de hacerlo y que a lo mejor necesitas visitar a un especialista. El ojo da mucha información. Es como una pantalla de lo que está ocurriendo dentro, en muchas ocasiones. Pues muchísimas gracias. Lo tienen en Soleil, pueden ustedes acudir cuando quieran si necesitan cualquier tipo de asesoramiento profesional, a él y a cualquier profesional, evidentemente, del ramo. Lo importante, en caso de duda, acudir a un especialista. Muy bien. Don Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues de aquí nos vamos con Javi, que